Vamos a estudiar la apertura italiana. Es una apertura muy conocida, con ventajas e inconvenientes que analizaremos en detalle. Se trata de una de las primeras que se deben aprender, por su simplicidad y claridad de movimientos. Así que, en primer lugar, os voy a explicar en qué consiste y de dónde viene. La apertura italiana se produce después de las tres primeras jugadas que indicamos a continuación. Las blancas comienzan con el peón a E4, a lo que responden las negras con peón a E5. Tras esta apertura abierta, las jugadas más habituales son que el caballo blanco amenace el peón negro saltando a F3 o que el caballo negro lo defienda desde C6. A continuación, las blancas mueven el alfil a C4 y con esto dejan planteada la apertura italiana. Estamos ante una de las aperturas más antiguas de la historia del ajedrez, pues ya se menciona en algunas obras del siglo XV. ¿Pero qué tiene de especial? Como podéis ver, el alfil en esa posición ataca al punto F7. Además, se coloca en una diagonal desde donde controla importantes casillas centrales, como D5 o E6. Observad que alfil y peón controlan las casillas blancas y el caballo las negras. Aparte de eso, la temprana salida del alfil prepara un enroque cómodo. Por lo tanto, es una apertura que, en general, cumple con todas las reglas básicas a tener en cuenta en esta primera fase del juego. Veamos qué pueden responder las negras ante una apertura italiana. La principal respuesta da lugar a lo que se conoce como apertura italiana pura. Se trata de desarrollar el alfil negro a C5. De esta manera obtiene los mismos beneficios que acabamos de mencionar para las blancas. Otra alternativa consiste en poner el segundo caballo en juego. Esto puede llevar a una partida lenta, en la que las blancas juegan peón a D3 y las negras responden con alfil a E7. Las blancas también pueden responder con una jugada más agresiva, haciendo saltar el caballo a G5. Este es el principal peligro de la defensa de los dos caballos. El blanco puede hacer algo inusual, como mover dos veces la misma pieza, pero el resultado es una amenaza aún más fuerte sobre F7. Para evitar ese riesgo, las negras pueden plantear la defensa húngara, alfil a E7, con la idea de sacar luego el caballo. Suele llevar a un juego lento, similar al que suele seguir a la apertura italiana pura. Se caracteriza por los peones del centro C3, D3 y E4 y los caballos en F3 y D2. Quizá pensaréis que, en esta situación, el alfil en C1 está obstruido, pero no es del todo cierto. Con un solo movimiento de caballo, su diagonal quedará libre. Vamos a seguir con una partida del famoso Gioacchino Greco, en la que esta apertura se jugó de una forma agresiva muy distinta al juego lento que hemos visto. Sigamos los primeros movimientos. El negro responde con alfil a C5, configurando una apertura italiana pura. Lo que plantea Greco es hacer inmediatamente el avance a D4. Primero, mueve el peón a C3 para dar soporte, pero fijaos que hay otras piezas apuntando hacia esa casilla crítica. Por otro lado, las negras también tienen dos piezas y un peón controlando D4. En esa situación, la tensión es máxima. Lo mejor que podían hacer las negras era contraatacar con caballo a F6. De este modo, amenazaban el punto débil de Greco, el peón en E4. Greco podía haber movido peón a D3, defender y continuar con un juego lento. Sin embargo, se lanzó al ataque con peón a D4. El negro cambió peones y dio jaque para no perder tiempo. En una situación como esta, las blancas moverían alfil a D2 y se produciría un cambio. Después de algunos movimientos naturales, se alcanzaría una posición bastante equilibrada, pero rica en juego. Sin embargo, en la época de Greco, el juego era mucho más agresivo. Las blancas no se entretuvieron en defender su peón, sino que lo sacrificaron saltando con el caballo a C3.
Su rival capturó el peón y Greco enrocó para reforzar el ataque. Estos sacrificios de peones se conocen como gambitos y actualmente son difíciles de ver en partidas de alto nivel. Todo el mundo conoce los gambitos y sabe cómo defenderse de ellos. La mejor jugada es capturar el caballo con el alfil en C3 y responder a la captura de alfil negro, avanzando con el peón a D5. En la siguiente jugada, las negras hacen enroque corto y ya no tienen nada que temer. De hecho, en este caso quedan con un peón de ventaja y buenas opciones para aumentar la superioridad. En el caso de la partida de Greco, las negras tomaron el caballo blanco en C3 con su caballo. Parecía lo más lógico, puesto que de esta forma ganaban un segundo peón, amenazaban la torre blanca en A1 y estaban a un paso de enrocar. Parecía que todo estaba en orden para el rival de Greco, pero en ajedrez es más importante la seguridad del rey que la ventaja material, y Greco tenía muy clara la jugada. Movió dama a B3 y entregó la torre para destruir las defensas del enemigo, capturando con alfil en F7. De este modo, consiguió el objetivo principal de la apertura italiana, la casilla F7 en 11 jugadas. Las negras movieron el rey a F8 para resguardarse, pero fueron sometidas a un ataque implacable con alfil a G5, amenazando la dama. Como el alfil blanco estaba protegido por el caballo en F3, la única posibilidad para cubrir la dama negra era caballo a E7. Greco continuó subiendo piezas para el ataque con caballo a E5. Su rival cayó en un nuevo gambito, capturando el peón en D4 con el alfil. Y por fin, Greco amenazó jaque mate en una jugada. Para evitarlo, las negras interpusieron un peón entre la dama y su objetivo. Pero la dama blanca encontró otro camino en F3 para llegar al rey enemigo. El rival, sin nada mejor que hacer, tapó con el alfil en F5. Las blancas siguieron capturando y recuperaron una pieza. Ya sin muchas posibilidades, las negras capturaron el caballo y Greco siguió buscando el jaque mate con alfil a E6. El enemigo intentó parar el jaque, pero lo único que consiguió fue que Greco se adueñase de una pieza más. Si las negras hubieran seguido tomando el alfil en F6, hubieran recibido jaque mate en 2 jugadas. En lugar de eso, trataron de escapar moviendo el rey a E8. Greco capturó el peón con el alfil y el mate con dama a F7 ya era prácticamente imparable. Las negras alargaron su agonía con dama a D6 para dar una salida al rey, pero después del jaque, las blancas capturaron la torre en H8 con el alfil. En este momento, a pesar de que Greco había hecho sacrificios, ya se encontraba una pieza por delante de su rival. Pero lo peor de todo para las negras fue que el jaque mate era insalvable. Vistas las características de la apertura italiana, haremos algunos ejercicios para ponerla en práctica. En esta apertura, tened siempre en cuenta que hay que vigilar la casilla F7 hasta haber enrocado. Después del enroque, la casilla ya tiene cierta protección.